noches, mi nombre es Andrés Morcillo, documento de identidad. En este momento voy a presentar el trabajo final sobre administración de bases de datos, que es migrar un modelo SQL a no SQL. Estos son los objetivos del área, del curso: implementar y administrar datos de un gestor de base de datos relacional, programación en bases de datos relacionales y administración de bases de datos no relacionales. Nos dan el caso de estudio, que es donde la doctora Ángela Patricia Balbuena, la gerente de la constructora Build Object, dentro de la capacidad de operación alquila materiales. Por ello requiere contar para su inventario y facturación una base de datos que administre toda la gestión de alquiler de productos, salidas de inventario, devolución de productos, entradas de inventario, cotizaciones de alquiler y despachos. Para esto nos indican que las salidas en el inventario necesitan cotizaciones cuando el cliente requiere únicamente tener conocimiento del valor del alquiler, órdenes de despacho, órdenes de salida. También necesita tener entradas en el inventario, donde va a tener órdenes de entrada cuando el cliente solicite que se le recoja un material alquilado. La base de datos proporcionará al personal la recolección con un informe. También la liquidación. Al generar la liquidación de la base de datos, calculará cuántos días estuvo alquilado, los productos y la obra. Bueno, en esta parte entonces lo que empezamos a hacer es la construcción. Listo, entonces en esta parte tenemos, un minuto, listo, que es donde se construyó la base de datos, construir, donde están todas las tablas, y efectivamente cada tabla tiene sus objetos, ¿sí? Como lo podemos evidenciar. Está la de inventario, está liquidación, liquidación de detalle, obra, producto, proveedor, salida y salida de detalle. En esta parte nos piden entonces que nos escriban los scripts del SQL requeridos, ¿sí? Por la parte de historial de liquidaciones al corte de una fecha específica o entre rango de fechas de un cliente. Entonces lo que hacemos es que hacemos un select from de la tabla de liquidación, donde encuentre la fecha de corte y selecciona una fecha o rango. Este es un espacio, digámoslo así, dependiendo de lo que se solicita. También hacemos entonces la parte de select from de liquidación, donde la fecha de corte, ¿sí? Tenga integrado, digámoslo así, una fecha inicial y una fecha final que sean igual al cliente. También tenemos las transacciones por cliente con todas sus alquileres y devoluciones en un rango de fechas solicitados. En esta parte sí hacemos lo que es una relación entre las dos tablas, ¿sí? La de salida, la del cliente. Entonces lo integramos con un inner join, como lo muestra acá. También hacemos el consulta del listado de clientes por productos. En la guía decía usuarios, pero realmente no tenemos usuarios. Entonces es muy sencillo, por select from de cliente y producto. Órdenes de despacho pendientes ejecutadas entre un rango de fechas. Lo mismo, seleccionamos el select from de despacho, de la tabla de despacho, donde hacemos la fecha de entrega y hacemos la relación entre fecha inicial y fecha final. Lo mismo en despacho detalle, ¿sí? Porque de ahí sacamos otros, como su nombre lo dice, otros detalles para sacar la información completa. Donde está fecha standby, ¿sí? Que es donde está como pendiente, donde tiene una fecha inicial y una fecha final. Y las órdenes de salida y entradas efectuadas entre un rango de fechas, pues es prácticamente la misma orden, ¿sí? Que es select from de la tabla de salida, donde fecha de salida se indica la fecha inicial y fecha final, y en esta es la fecha de entrada, ¿sí? La tabla de entrada, perdón, donde tiene fecha de entrada y tiene una fecha inicial y una fecha final. Modelo no relacional. Entonces nos pedían en la guía que efectivamente pasáramos de esa tabla SQL a un no SQL que trabajamos en la parte de Mongo. Aquí se puede evidenciar que efectivamente se construye la base de datos y empezamos a crear todas las colecciones. ¿Sí? Después aquí ya nos muestra cuáles son todas las colecciones que tenemos creadas, que es de acuerdo a lo que nos piden en la guía.
nos piden reescribirlas en forma de no relacional. Entonces en esta parte, la parte del historial de liquidaciones al corte de una fecha específica, que es esta parte SQL, al hacer la conversión entonces queda acá, este es el show de colecciones, ¿sí? Todas las colecciones que están vigentes, y el proceso de cómo en la base de datos de liquidación hacemos el mismo proceso de liquidaciones para que encuentre al corte una fecha específica, pero en formato no SQL. Este es el resultado. La misma parte, la otra instrucción, que tenemos las órdenes de salida y entradas efectuadas dentro de un rango de fechas. Lo mismo en la parte de Mongo. Entonces, base de datos de salida y base de datos de entrada. Aquí está todo el proceso de cómo se hace este cambio de no SQL. Conclusiones. Hemos podido evidenciar cómo es el proceso para generar bases de datos de SQL y no SQL, las cuales se diferencian mucho uno de la otra. Con las herramientas indicadas se pudo crear las consultas del lenguaje SQL al lenguaje no SQL, que fue gracias a nuestro tutor que nos dio esa guía sobre el estudio 3 y todo el proceso que toca hacer para hacer esa migración. El más importante, o la conclusión más importante a la que llegamos, es que existen muchas formas de crear bases de datos, las cuales nos permiten evaluar diferentes alternativas que tengamos a mano para resolver el conflicto en cuestión. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien.